Petrohead, pregunta. ¿Te da miedo esto? ¿O esto? ¿O esto? Si es así, te da miedo la electricidad. Así que quédate porque lo que vas a ver aquí y en los próximos capítulos te va a interesar. Petrohead, bienvenido al vídeo 0 del curso de electricidad de automóviles que vas a ver aquí en Petrohead Garage. Quédate hasta el final del vídeo porque necesitamos tu opinión, porque vas a ser tú quien decida el temario de todo esto. Aquí en Petrohead Garage, en los 400 y muchísimos capítulos que llevamos ya en el canal, más todos los artículos de la página web y demás, vas a ver todo lo que está enfocado a la formación técnica en vehículos y hemos cubierto prácticamente de todo. Desde mecánica, electricidad, chapa y pintura, electrónica, trabajos en fibra, etcétera, etcétera. Y con un poquito de suerte nos quedará mucho más que cubrir. Entonces, ¿por qué queremos hacer un curso de electricidad del automóvil? Como sabrás, si nos sigues habitualmente, en el canal tenemos una serie de listas organizadas por proyectos y demás, y una de ellas tiene los capítulos más vistos del canal con bastante diferencia, y es el curso de mecánica de motores, como ese cacharrazo que estás viendo ahí atrás, 343 caballos. Todos esos vídeos son formación técnica, en ese caso aplicada a los motores de combustión, sobre cómo funciona cada pieza, cómo se monta, cómo se desmonta, qué función tiene, cómo se diagnostica, etcétera, etcétera, etcétera. Esa serie de vídeos son de los vídeos más vistos del canal con muchísima diferencia y encima nos alegra infinito, nos llena de orgullo el que nos lleguen todas las semanas fotos y vídeos de que esos vídeos están siendo utilizados por profesores de FP, alumnos de FP e incluso de universidad que dicen que les han servido de la leche para aprender, para ver la aplicación al mundo real sobre lo que son los motores de combustión, y eso me parece la polla. Nosotros lo que hacemos aquí es compartir nuestra experiencia en estos proyectos, compartir lo aprendido, porque al final esto es como un círculo vicioso. Si yo te enseño lo que sé, tú mañana se lo enseñas a otro y ese otro me enseñará algo a mí. Es un círculo vicioso en el que todos ganamos. Por eso queremos hacer lo mismo con el curso de electricidad del automóvil. Ya en el canal tenemos mogollón de vídeos relacionados con la electricidad del automóvil y otros muchos más relacionados con la electrónica, en concreto con sensores, actuadores, centralitas de motor, etcétera, etcétera. Pero, aunque hemos cubierto todo eso utilizando proyectos como por ejemplo el 205 con el swap al RFS, el Civic, el Mini y otros muchos más, pues al final no hay una estructura básica y completa desde 0 a 100 sobre lo que implica la electricidad en el automóvil, desde lo más básico hasta lo más complicado. Por ejemplo, tenemos vídeos de la línea CAN, de cómo se diagnostica y cómo funciona la línea CAN en un automóvil, cómo se repara un cableado de motor, cómo se utiliza una herramienta más o menos compleja como los Power Probe o un osciloscopio. Hay vídeos sobre cómo diagnosticar algún sensor, algún actuador de, por ejemplo, el 205, pero nos hemos saltado lo básico. Entonces, como sabemos por experiencia propia que la electricidad es de las cosas que más miedo dan, entre comillas, vamos a hacer esta serie de cursos en los que tú vas a decidir qué temario vamos a dar, qué temas vamos a tratar. Para que tú mismo sepas realmente si la electricidad te da un poco de respeto o no, si sabes más o menos, hazte la siguiente pregunta. Si tú en tu coche te tienes que enfrentar a un problema de cableado, véase esto, o diagnosticar algún tipo de problema en algún sensor o actuador de la centralita de motor, por ejemplo, o no te funciona una ventanilla, o de repente ves un fusible fundido, vuelves a poner uno nuevo y se vuelve a fundir, o la batería se te descarga constantemente, ¿sabrías cómo enfocarlo? ¿Sabrías qué hacer en ese caso? ¿Cómo utilizar herramientas básicas como este amiguito de aquí, un polímetro o multímetro? Si en tu proyecto te da miedo enfrentarte a todo eso, no tienes ni idea, llamas a un colega a ver si me solucionas este problema eléctrico o no, entonces estos vídeos te van a interesar, porque vamos a empezar desde lo más básico hasta lo más complicado. Pero te necesitamos a ti, necesitamos tu opinión para saber qué temas concretos vamos a tratar y en qué profundidad. Entonces, por eso desde ya te invito a que dejes en los comentarios qué temas sobre electricidad del automóvil, y cuando digo automóvil digo cualquier cacharro con ruedas, te interesan. Yo te voy a proponer los siguientes, te los iré dejando por aquí. Además, muchos de estos temas que vas a ver nos los han propuesto también los miembros del canal, que si no lo conoces es una serie de Petroheads
que muy amablemente nos ayudan económicamente al mes, con una pequeña cantidad, entre 3 y 5 euros al mes, uniéndose a los miembros del canal o a Patreon. Entonces se meten con nosotros en un grupo de Telegram, en el que ahora mismo somos 142 personas, más bien 142 tarados, y vamos siempre compartiendo, pues eso, ideas nuevas, proyectos, nos ayudamos los unos a los otros y demás. Entonces, si te interesa, también te dejo los enlaces ahí abajo. Entonces, nuestra propuesta básica en cuanto a lo que serán los siguientes vídeos de la electricidad del automóvil son los siguientes. Primero, obvio y fundamental, ¿qué es la electricidad? Los conceptos más básicos de voltaje, corriente, resistencia, etcétera, etcétera. Pero sin meternos en mucho detalle, que vídeos sobre eso hay muchísimos y lo único que queremos es que te queden los conceptos más básicos claros, porque si no tienes los conceptos más básicos claros, de ahí en adelante vas a estar completamente perdido. Y te lo dice alguien, yo, que hace unos 10 años aproximadamente no tenía ni puñetera idea de usar un polímetro, pero que a base de formación, de investigar, de probar por tu cuenta y demás, por ejemplo, ya lo viste en los capítulos del 205, pasé de no tener ni puñetera idea de utilizar un polímetro a poder juntar instalaciones eléctricas de 4 coches distintos, hacer todo de una, montarlo en un coche que funcione todo. Entonces, como yo sé de primera mano lo que cuesta entender la electricidad, así es como lo vamos a explicar. Es decir, para tontos, para entenderse, que lo pueda entender hasta mi madre, alguien que no sepa absolutamente nada de electricidad, que partamos desde lo básico hasta lo más complicado. Sé que eso puede dar mucho miedo, el tema de la electricidad lo puedes ver ahora y vas a decir, es que ni puñetera idea, pero te garantizo que si yo he sido capaz de aprender todo lo necesario para enfrentarme a cualquier problema eléctrico de un coche, tú también puedes, garantizado, 100%. Entonces, como decía, el primer capítulo, eso, las bases de los conceptos básicos de la electricidad. El segundo, algo también básico y basiquísimo. Si ya sabes los conceptos básicos de lo que es la electricidad, tendrás que conocer las herramientas básicas para ver, entre comillas, entender y diagnosticar la electricidad, que es algo como esto. Un polímetro, que da igual que sea este o sea uno del chino, 15 euros, te va a valer. De aquí en adelante te lo iré repitiendo yo y los que estemos por aquí haciendo estos vídeos 200 millones de veces. La electricidad única y exclusivamente la entiendes si cacharreas. Es decir, si te haces con uno de estos y tienes tu propio coche o cosas sencillas que tú quieras diagnosticar, únicamente vas a entender la electricidad si la ves. Y la vas a ver utilizando herramientas, ¿vale? Entonces, te invito desde ya que te hagas con un polímetro. Ahí abajo te dejamos enlaces a Amazon de los que tenemos nosotros. Y no hace falta que te gastes un pastizal. Te gastas un polímetro de 15 euros o 20 euros y por ahora apañas. El concepto de las herramientas, pasaremos desde cosas sencillas como estas, como un polímetro, a cosas más avanzadas, como puede ser el Power Pro, que ya viste en otros capítulos, el osciloscopio, otras serie de herramientas de todo tipo, como podría ser, yo que sé, un buscapolos, o si tenemos la oportunidad, diagnosis con PIDs para ver voltajes de los sensores y actuadores de las centralitas de motor y otros. Es decir, cubrir la mayoría de las herramientas básicas de electricidad, desde lo más básico, basiquísimo, hasta lo más avanzado. Un tercer tema sería también algo basiquísimo. Si ya sabes los conceptos básicos y sabes cómo utilizar las herramientas, tienes que saber cómo utilizar y leer lo que te dice el fabricante. Imagínate que tienes el Megane S o el E30 o cualquier coche que tengas por ahí o una moto, tienes algún tipo de problema eléctrico. Esto es como la búsqueda del tesoro, necesitas un mapa. Para todo el tema eléctrico, lo que ayuda infinito es tener acceso al manual de taller y a los esquemas eléctricos en concreto. Los esquemas eléctricos del fabricante es, a efectos prácticos para entendernos, es como el manual de motor del fabricante, de cómo se monta, cómo se desmonta. Los esquemas eléctricos que te da el fabricante básicamente son cómo funciona cada sistema, dónde va cada cable, qué función tiene, a qué está conectado, qué conectores intermedios o intermedios no tiene, dónde están los puntos de masa, dónde están los fusibles, dónde están las alimentaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Si no sabes cómo leer un esquema eléctrico, ante cualquier problema que tengas en el coche o cualquier modificación que quieras realizar o comprobación que quieras hacer, lo vas a tener bastante más complicado. Entonces, un capítulo dedicado única y exclusivamente a cómo leer y cómo interpretar esquemas eléctricos dados por un fabricante. Eso también es un tema que acojona mucho a la gente en general, por experiencia propia, y te digo que una vez entendidos los conceptos más básicos y cómo te da el fabricante la información, al final es siempre igual. Es decir, una vez entendidos los primeros, te da igual que te pongan los esquemas eléctricos más complicados del planeta, que si vas con paciencia y tienes 3 conceptos claros, vas a ser capaz de descifrarlo sí o sí. Y esa va a ser una herramienta tan o más importante
como las herramientas básicas de electricidad. Un cuarto tema sería las comprobaciones básicas en el coche. Me explico. Si ya tienes los conocimientos, las herramientas, el esquema eléctrico, pues oye, comprobaciones básicas en el coche. Aunque parece una tontería. ¿Cómo medir el voltaje de la batería? ¿Cómo saber si un alternador está cargando correctamente? ¿Cómo sé si este fusible está bien? ¿Cómo sé si la batería tiene una descarga parásita o no? ¿Cómo sé si le llega alimentación o le llega masa a tal unidad o tal motor eléctrico, etcétera, etcétera? Es decir, aplicar lo aprendido a lo más básico del coche, para que tú también tengas las herramientas y los conocimientos para poder diagnosticar si existe un problema o no. Porque para saber si existe un problema en algún sistema, tienes que saber antes cómo funciona bien. Y para eso, tienes el esquema, tienes las herramientas y, sobre todo y más fundamental, tienes tu cerebro. Entonces, comprobaciones básicas en el coche. Un quinto tema podría ser sensores y actuadores, especialmente del motor. Algo parecido a lo que ya hicimos con la serie de vídeos de centralita del motor programable, donde se explicó ahí bastante en detalle cómo funcionaba cada sensor y actuador, junto con el curso de mecánica de motores, que ahí también explicamos unos cuantos, pero ya más en detalle, más en meterte a realmente cómo funciona a nivel eléctrico, cómo se puede diagnosticar. Otro tema sería fusibles y relés. Es decir, si yo tengo un relé aquí, por ejemplo, ¿cómo sé que este relé funciona bien? Para empezar, ¿qué es un relé? ¿Por qué un relé tiene 4 patillas, otro tiene 5, otro tiene 6? ¿Por qué puedo poner un relé en un sitio de una capacidad y en otro no? ¿Cómo comprobar fusibles? ¿Cómo saber la descarga parásita de la batería? Etcétera, etcétera. Es decir, fusibles y relés, alimentaciones del coche y control de unas corrientes con otras a través de relés. Porque si no te has dado cuenta, cajas de fusibles y relés en tu coche, mínimo una, bien gorda, y si no 2, 3, y cuanto más avances en el tiempo, los coches más actuales pueden tener bastantes más. Es decir, cómo controlar y cómo diagnosticar todo lo que son alimentaciones y control de electricidad que hace tu coche. Otro tema podría ser el cómo calcular secciones de los cables para crear, por ejemplo, circuitos nuevos. Me explico. Ya tenemos vídeos relacionados con cómo, por ejemplo, llevar la batería del vano de motor al maletero. Oye, si yo hago eso, ¿qué sección de cable tengo que utilizar? Si yo hago una instalación nueva en el cable para cualquier sistema, por ejemplo, imagínate que tienes un coche antiguo y quieres ponerle elevalunas eléctricos que no tenía antes, oye, ¿cómo tengo que llevar los cables? ¿Qué sección de cable tengo que poner? ¿Qué fusibles? ¿Cómo calcular el fusible que necesito? Etcétera. Pues eso sería otro tema aparte. Y por último, otro tema que sería también muy importante sería la diagnosis de las averías. Si tú te enfrentas a un problema de, por ejemplo, que cuando tú pisas el freno, las luces de atrás se te enciende el intermitente, como ya pudiste ver en algunos de los capítulos del 205, dices, ¿esto qué coño es? O sea, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo diagnosticar una serie de problemas? Imagínate que, por ejemplo, el coche, tú metiéndote con el OBD y leyendo los DTCs que te da, es decir, los códigos de avería, que eso también lo podríamos ver. Si te da un DTC de mariposa, por ejemplo, oye, ¿cómo compruebo la mariposa? ¿Cómo compruebo un sensor de temperatura? ¿Cómo compruebo un sensor de presión? ¿Un sensor de vueltas? Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si ya conocemos cómo funcionan los sensores y actuadores, pues ahora cómo diagnosticar averías eléctricas de sensores y actuadores, y si conocemos cómo funciona, por ejemplo, todo lo que es la electricidad de carrocería del vehículo, pues si tengo algún problema en motores o en cables, en masas, en alimentaciones y demás, cómo diagnosticarlo. Y todos estos temas, claro, ya podríamos desarrollarlos hasta un nivel hasta el que podamos llegar con los medios que tenemos, pero intentaremos hacerlo todo de la forma más detallada y más paso a paso posible, como es nuestro estilo aquí en los vídeos que solemos hacer. Entonces, pregunta para ti. Habiendo visto el esquema básico del curso que queremos hacer, que te puedo repetir, todo gratuito en YouTube, es la idea, te pregunto, ¿qué otros temas te gustaría que tratásemos aquí? ¿Hay algún otro tema relacionado con la electricidad o con alguna herramienta en concreto o con algún sistema en concreto del coche o lo que tú quieras relacionado con la electricidad de vehículos que quieras que entremos en ello? Si es así, porfa, déjanos ahí tu sugerencia en los comentarios y así entre todos, uniendo este vídeo, tendremos claro a qué nos enfrentamos, a qué tipo de vídeos, temario, programa y demás y qué medios vamos a necesitar para hacer toda esta serie de vídeos, para que a ti te sea lo más útil posible y así entre todos aprendamos la electricidad, porque es tan importante o incluso más que la mecánica. Y te lo vuelvo a decir, si yo he sido capaz de aprender electricidad, te lo juro por los dioses Petrohead, que tú,
con los conocimientos básicos necesarios, con lo que expliquemos aquí, con libros que te iremos recomendando o artículos como ya tenemos en la página web, que siempre te iremos dejando ahí en la descripción de los vídeos, y con las herramientas más básicas, te garantizo que vas a ser capaz de hacer cualquier tema eléctrico en tu vehículo sí o sí. Como te podrás imaginar, todo esto no va a ser de la noche a la mañana. Esto nos va a llevar tiempo, esfuerzo, medios y demás. Entonces no te esperes de aquí a mañana 15 vídeos relacionados con esto. Pero lo que sí que haremos será, con tus opiniones, siempre abajo en los comentarios, nosotros siempre nos los leemos todos, y con esas opiniones y esas sugerencias siempre hacemos los vídeos siguientes mejor. Entonces, porfa, déjanos ahí tu comentario con tus sugerencias sobre los temas que quieres tratar, cosas que tú quieras, y así entre todos haremos de estos vídeos una cosa lo más amplia y extensa posible, lo más detallada posible, porque realmente en Internet hay mucha información, pero muchas veces está muy segregada, está muy dispersa, hay información que no es de mucha calidad, y los cursos que son buenos generalmente son caros y muchas veces presenciales. Y aunque tú lo que vas a ver aquí, obviamente va a ser todo online, lo que te animo es que te hagas con un cacharro de estos y seas tú el primero que, con lo que vayas aprendiendo, toques. Y toques, y toques, y sobre todo, y lo veremos cuando estemos viendo los vídeos del polímetro, vas a saber realmente si estás aprendiendo electricidad, si antes de pinchar y hacer cualquier tipo de medición, ya has pensado qué es lo que va a dar y te coincide con lo que estabas pensando. Si no es así, hay que seguir practicando. Así que nada, Petrohead, por favor, te lo vuelvo a repetir. Déjanos ahí abajo tus sugerencias y comentarios en cuanto a lo que vas a ver en los próximos capítulos. Y si te gusta y piensas que te va a gustar todo lo demás, nos puedes ayudar de narices si te suscribes, y toda compra que hagas en Amazon, ahí abajo te dejamos los enlaces. A ti te va a costar lo mismo, a nosotros nos ayuda con una mínima proporción, y además, como novedad, también te dejamos un link con todo el resumen de herramientas, consumibles y demás que utilizamos aquí en Petrohead Garage. Gracias, Petrohead, y te garantizo que aprenderás electricidad. Porque no mola. Sí, o porque estamos enfermos.